Advertencia. Este video es 100% mi investigación, mi experiencia y mi opinión. No represento ni emito comunicado oficial alguno de ciertas entidades que yo voy a nombrar en este video. Te lo advierto, este video es polémico de base, así que si no tenés el sentido crítico despierto, es probable que te moleste y que termines saliendo. Así que te voy a pedir eso, que te mantengas crítico todo el tiempo. Si hay algo que no te cierra, si hay algo que no te guste, porque es posible que vayas a escuchar algo que no te va a gustar, quédate hasta el final. Escucha los argumentos y toma tus propias decisiones. Hace un par de semanas publiqué este tweet, que recibió un montón de likes y un montón de comentarios argumentando sobre el tema que yo estaba planteando. En ese tweet yo te dije que te iba a demostrar en un video que ir a la universidad, si estabas pensando aprender tecnología, era tu peor error. Ese tweet recibió muchos comentarios argumentando sobre el tema, hablando educadamente. De hecho, muchos influencers, personas importantes del área de la tecnología, empezaron a debatir y empezaron a conversar. Hubo algunos que, de nuevo, muy educadamente, argumentaron, debatieron, dieron sus ideas, sus opiniones. Y hubo otros, lamentablemente, que fueron un hazmerreír y pasaron vergüenza insultando a las personas que estaban comentando en el tweet e insultándome a mí por lo que había dicho, porque no podían creer que alguien haya dicho semejante barbaridad. Pero te cuento un secretito. Entre vos y yo, ese tweet era un clickbait. Era para que vengas a ver este video, en el que te voy a contar la verdad sobre lo que pienso sobre este tema. Entonces, acompáñenme a ver este video, en el que te voy a responder a la pregunta de si deberías o no seguir una carrera universitaria. O al menos, te voy a dar los indicios para que la puedas responder por vos mismo. Qué mejor que comenzar con esta aventura contándote mi experiencia personal. Yo soy Facundo, soy alguien a quien desde chico le gustó la tecnología. Y cuando cumplí la mayoría de edad, empecé a estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional, en Argentina. Ahí conocí a muchas personas, completé primer año, aprobé todas las materias, pero una tarde, después de clase, algo hizo clic en mi cabeza y la decisión de dejar la facultad empezó a formarse poco a poco. Cuando finalmente la tomé, pasó lo peor. Me peleé con mi papá, la persona que me bancaba, porque él tenía una idea diferente a la que yo tenía sobre mis estudios. Me quedé sin dinero también. Lo único que me quedaba era el último sueldo de un ahorro que tenía guardado por ahí de un trabajo que conseguí como cajero de supermercado. Pero soy agradecido porque, a diferencia de muchas personas, al momento de tomar esta decisión, tuve gente que me apoyó con un techo y con comida. Y además de esto, me dieron todo su apoyo en lo que yo quería hacer y en lo que yo pensaba en ese momento. Más temprano que tarde, empiezo a recibir e incluso a darme el lujo de rechazar ofertas de empresas de renombre mundial en el rubro tecnológico. E incluso me encuentro trabajando tiempo después en una de estas. Ahora, ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué dejé la facultad? En este video pretendo compartirte el análisis que alguna vez hice después de esa tarde y en tardes posteriores pensando y pensando sobre lo que iba a hacer. El tiempo me fue dando la razón. Las cosas se fueron acomodando y hoy más que nunca tengo los argumentos frescos y sé por qué hice lo que hice. Y hoy te lo voy a compartir. Hablemos en primer lugar de dos cosas fundamentales: la libertad y el tiempo. Quiero que penses en estos dos conceptos, porque de ellos van a partir todos los argumentos que nosotros vamos a ver en el video. Pensé en la libertad y el tiempo. ¿Son estos valores presentes en tu vida? ¿Crees que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos como seres humanos? ¿Pensás lo mismo sobre la libertad? Bueno, yo sí, y si estás de acuerdo conmigo, si el tiempo es el recurso más valioso en tu vida y estás de acuerdo con esto y pensás lo mismo sobre la libertad, entonces los argumentos que yo te voy a nombrar en este video te van a hacer sentido. En caso contrario, puede que las cosas no vayan a encajar como tengo pensado que lo hagan a medida de que escuches lo que tengo para decir. Por lo tanto, si estos son tus valores, si nosotros compartimos estas creencias,
los argumentos realmente van a tener un impacto en tu persona. Entonces, volvamos a la pregunta inicial: ¿ir o no ir a la universidad? En primer lugar, ¿sos libre de elegir? ¿Realmente? ¿Sos libre de elegir si podés o no podés ir a la universidad? Si lo que estás estudiando, si lo que te gusta es una carrera en la que la ley te exige de un título universitario para poder ejercer la profesión, como por ejemplo medicina o abogacía, ¿realmente tenés elección? ¿Podés elegir si asistir o no a la universidad? Bueno, en este caso la respuesta obviamente y lamentablemente es no, no tenés elección. Si querés estudiar una carrera como medicina y ejercer como médico, vas a tener que ir a la universidad, quieras o no. Lamentablemente así es por el momento. Ahora, ¿estás estudiando una carrera o un tema en el cual la ley no te exige de un título universitario para poder ejercer esa profesión? Como por ejemplo, tecnologías de la información o turismo o diseño gráfico. Bueno, en ese caso puede que la universidad no sea tan fundamental como pensabas y existan otros caminos. Ahora, volviendo al tema del tiempo. ¿Qué se obtiene del tiempo invertido en la universidad? Bueno, después de pensarlo mucho, yo llegué a la conclusión, esto es una conclusión personal, que la universidad te da tres cosas principales: conocimiento, un papel, es decir, un título universitario, y una comunidad, una serie de contactos y de amigos y compañeros que podés formar en ese ámbito. Ahora, pensemos en estos tres pilares, en estas tres cosas que obtenés del tiempo invertido en la universidad. Al conocimiento, ¿lo podés conseguir de otra manera? Si la respuesta es sí, entonces podemos pasar al segundo pilar. Al papel, al título, ¿lo podés conseguir de otra manera? O cambiemos la pregunta: ¿es necesario para el objetivo que vos tenés? Y habiendo respondido a esta pregunta, podemos pasar ahora sí al tercer pilar que yo te decía, el tema de la comunidad, el tema de los compañeros, de los contactos. ¿Podés conseguir a estos compañeros, a estos contactos, a estos amigos en otro ámbito? ¿Lo pensaste alguna vez? Si la respuesta a estas tres preguntas es que sí, podés conseguir estas cosas de otra manera o no son necesarias para tu objetivo, entonces la respuesta a si la universidad es necesaria en tu caso, evidentemente es no. No es necesaria y existen otras alternativas para lograr tu objetivo. Y hablando tanto de objetivos, ¿ya te paraste a pensar en el tuyo? Porque si estás o no en la universidad, lo primero que deberías hacer si no lo hiciste es detenerte, respirar y pensar: ¿cuál es mi objetivo? Porque estarás de acuerdo conmigo en que todos tenemos objetivos y metas distintas. Y por ende, un plan de estudios estático no siempre va a ser la opción más eficiente para satisfacer cada uno de esos objetivos. Por ejemplo, en el área de la tecnología del software, nosotros tenemos tres carreras importantes: ingeniería en sistemas, ciencias de la computación y ingeniería en computación. Cada una de estas tres carreras han sido las más nombradas en mi experiencia dentro del ámbito. Y ahora, ¿cuál es tu objetivo? ¿Querés fundar una empresa? ¿Querés aprender a crear páginas web? ¿Querés, por otro lado, trabajar como programador para una empresa? Bueno, cada uno de estos objetivos va a tener aristas, variantes y pasos distintos. Y un plan de estudios igual para todo el mundo no va a ser jamás capaz de satisfacer todas estas variantes y estas aristas. Voy a tomar dos objetivos comunes y a explicártelo con ejemplos reales. Supongamos que lo que querés lograr es aprender a crear páginas web y trabajar de esto. Los pasos necesarios para llegar a este objetivo son, en resumen, aprender a programar, en, por ejemplo, el lenguaje JavaScript, aprender HTML, aprender CSS, ambos son lenguajes que te permiten crear páginas web, aprender una especialización en el lenguaje JavaScript, como por ejemplo React.js, y como bonus podríamos ponerle aprender inglés. Ahora, probablemente si este es tu objetivo y estás en la universidad haciendo, por ejemplo, la carrera de ingeniería en sistemas, habrás pensado por ahí que esta carrera te va a ayudar a cumplir tu objetivo. Bueno, te presento el plan de estudios de la carrera de ingeniería en sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional.
Y volvamos a la pregunta del tiempo. ¿Cuál de estos dos caminos respeta más mi tiempo? ¿Cuál me da más tiempo? ¿Están en este plan de estudios todos los pasos necesarios para llegar a mi objetivo? ¿Hay pasos inútiles dentro de este plan de estudios que no me van a llevar a nada dentro de mi objetivo? A partir de eso vas a poder responder tú mismo a la pregunta. Vamos ahora con un segundo objetivo. Quiero, por ejemplo, estudiar diseño gráfico y trabajar de esto. Si yo quisiera lograrlo, los pasos necesarios, más o menos, y perdónenme los diseñadores gráficos que estén viendo este video y no lo diga exactamente como es, pero según mi experiencia son aprender los fundamentos del diseño, el color, la jerarquía, qué significa el orden, por ejemplo. Aprender a utilizar un software de diseño como Photoshop o Illustrator. Aprender también a diseñar, es decir, hacer proyectos personales, digamos por lo menos unos 20, copiando algunas cosas de ciertos gráficos que encontremos en internet y diseñando nosotros otros propios. Y por último, estudiar las tendencias actuales. Si nosotros seguimos estos pasos, estaríamos habilitados para buscar un trabajo como diseñador gráfico junior. Ahora, este es el plan de estudios propuesto por la carrera de diseño gráfico de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Y la pregunta del tiempo surge de nuevo. ¿Están todos los pasos necesarios para llegar a mi objetivo cubiertos en este plan de estudios? ¿Hay pasos que son inútiles? ¿Pasos que no necesito? ¿Cuál de estas dos alternativas respeta más mi tiempo, me da más tiempo y por lo tanto me da más libertad? Pero entonces, Facundo, me estarás preguntando, ¿cuál es esa alternativa mágica que me permite seguir los pasos necesarios y obviar los pasos innecesarios para poder llegar a mi objetivo? Bueno, para tu sorpresa, hay varias, y la que yo elegí se denomina el autodidactismo. El autodidactismo es un movimiento que está conformado por las personas autodidactas, como yo. Yo me defino como un autodidacta. ¿Y qué es un autodidacta? Bueno, la Real Academia Española dice que un autodidacta es aquel que se instruye a sí mismo, aquel que se enseña a sí mismo. Pero, ¿cómo hace una persona para enseñarse a sí misma? ¿Cómo lo hace? Es imposible, no puede ser. Necesita de un profesor. Bueno, existe un camino para que una persona pueda enseñarse las cosas a sí misma. Y, por ejemplo, hablando del ámbito de la tecnología de la información, que es el mío, y siempre me vas a escuchar en este video referirme a ese porque es del que más conozco y en el que estoy todos los días, el autodidacta se mueve de la siguiente manera. Siempre se hace al principio la pregunta, ¿sé lo que quiero aprender? Si sé lo que quiero aprender, lo que hago es buscar la información, investigarla y continuar en mi camino. Si no sé lo que quiero aprender, lo que hago es buscar una guía o una estructura, la sigo hasta el punto en el que ya no me sienta perdido y cuando ya esté todo listo, la descarto y sigo en mi camino. Ese es el trabajo que hace un autodidacta para aprender. Y volvamos a los objetivos anteriores para explicártelo, porque va a ser más fácil verlo de forma práctica. El primero era, quiero crear páginas web y trabajar de esto. ¿Cómo llevaría un autodidacta este objetivo adelante? En primer lugar, se haría la siguiente pregunta. ¿Sé lo que tengo que aprender? ¿Sé cuál es el siguiente paso? Yo ya te he dado los pasos, entonces, a ver, no hagamos trampas. Supongamos que el autodidacta no sabe que tiene que aprender primero a programar. Entonces, lo que hace es buscar una guía, una estructura. ¿Cuál es esa guía o estructura común que nosotros hemos visto siempre? El plan de estudios de una carrera universitaria. Pero existen otras. Hay un montón de guías ahí en internet. Entonces, el autodidacta lo que puede hacer en este caso es irse a Google y buscar cómo aprender tecnología. ¿Cómo convertirme en desarrollador web? ¿Cómo crear páginas web y trabajar de esto? Y te van a salir un montón de respuestas. ¿Querés respuestas ya? ¿Respuestas prácticas? Bueno, yo te voy a dar dos. Te voy a compartir la guía de la Fundación Mozilla para convertirte en desarrollador web, una de las fundaciones más prestigiosas e importantes del mundo en el campo. Y además de eso, si sabes inglés, te voy a compartir el sitio roadmap.sh, un proyecto open source, es decir, colaborativo, de código abierto, que está formado por un montón de programadores en el área, que te va a mostrar el camino a seguir paso a paso para conseguir tus objetivos profesionales en esta área. Yo, por ejemplo, si sé inglés y quiero convertirme en desarrollador web,
empezaría con la ruta de frontend. El frontend en desarrollo web es aquel que se encarga de construir la cara visible de una aplicación. Pero al final, todos sabemos que sin un título no vas a ser nadie en la vida, ¿verdad? Bueno, pasemos a una nueva sección del video, derribando mitos. Sin un título universitario no vas a ser nadie en la vida. Bueno, esta frase era comúnmente dicha, bueno, de hecho es comúnmente dicha por la generación de nuestros padres y nuestros abuelos. Porque es verdad, en su contexto no se había producido todavía la democratización de la información, que quiere decir que toda la información que ellos no podían tener en ese momento, nosotros sí la tenemos hoy en día gracias a Internet. En ese momento, ir a la universidad era el pase para poder llegar a un montón de datos que nosotros no íbamos a poder conocer de otra forma. Y por lo tanto, esta frase hacía sentido. De hecho, con solo investigar un poco en las respuestas de mi propio tweet, te vas a encontrar con personas que lograron cumplir sus objetivos sin necesidad de hacer una carrera universitaria. O incluso que la hicieron y no sacaron los conocimientos necesarios para llegar a su objetivo de esa misma carrera. Y no, esto no es la conocida falacia de evidencia anecdótica de la que algunos me van a acusar, porque yo estoy respondiendo a la pregunta de si es posible conseguir tus objetivos profesionales sin ese pedazo de papel llamado título universitario. Y la respuesta, más fácil o más difícil, es sí, sí es posible. Pero Facundo, ¿qué pasa con las empresas que exigen un título universitario para trabajar en ellas? Yo estuve viendo LinkedIn y vi que hay una empresa que me pide título universitario para trabajar en esa empresa. ¿Qué pasa con eso? Bueno, a menos que tengas el sueño de trabajar para esta empresa y sea tu misión en la vida, olvídate de esta empresa, porque tiene una desventaja competitiva. Es simple, se están perdiendo de todo el talento que existe ahí afuera que no tiene un papel que certifica que sabe hacer o que tiene ese mismo talento. Además, ¿querés datos sólidos? Bueno, te sorprenderá saber que muchas de las empresas más importantes del mundo y de las que tienen más capitalización de mercado, como Google o Apple, no exigen un título universitario para poder trabajar en estas mismas. Y no, esto no solamente pasa en el rubro de la tecnología, también pasa en industrias como por ejemplo la industria hotelera en el caso de Hilton o la industria gastronómica en el caso de Starbucks. Y no, no solamente te estoy hablando de puestos de atención al cliente, te estoy hablando de jerarquías altas, de managers, por ejemplo. Bueno, Facundo, pero es que en el pueblito de San José, donde yo nací, donde yo vivo, todas las empresas me piden título universitario. Bueno, amigo, te traigo una noticia. Existe el trabajo remoto. ¿Tenés una computadora con la que estás viendo este video? Bueno, con esa computadora y una conexión a internet podés trabajar para una empresa que esté en la otra punta del mundo y además recibir dinero por esto. Entonces, es simple selección natural. Estas empresas que siguen exigiendo un título universitario para realizar una tarea donde este título no es necesario, en algún momento de la historia van a ser aplastadas por las empresas que no lo hacen, por simplemente tener esta desventaja competitiva. Sin título no se puede obtener una visa de trabajo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado o lo hemos leído por ahí en Twitter? Mentira, es falso. En Estados Unidos, para obtener la visa de trabajo H1B, con 3 años de experiencia laboral, obtienes una equivalencia a 1 año de estudio regular en una universidad. Y esto es información oficial, te la voy a dejar en la descripción de este video. Además, ¿no te interesa Estados Unidos, que parece ser lo que a todo el mundo le importa? Bueno, en Alemania, por ejemplo, lo único que necesitas para obtener una visa de trabajo es una oferta laboral de una empresa. Y lo mismo en Reino Unido, pasa exactamente la misma cosa, solamente que ahí te van a pedir un mínimo de sueldo ofrecido por esta empresa para obtener esta visa. Y así como estos países que te nombré, hay decenas. Ahí, afuera, que no te van a exigir un título universitario para darte una visa. Así que este mito es completamente falso. Y esto de que el título paga más es un poquitito más truculento. ¿Por qué? Porque generalmente te lo van a explicar con gráficos como estos que te estoy poniendo en pantalla. Pero hay algo que tenés que saber. Todos estos gráficos tienen un importante error estadístico. Lo que están intentando es establecer una relación causal entre las variables título universitario
y salario, lo cual es un error, porque una regla básica de las estadísticas es que correlación no implica causalidad. Probablemente haya una tercera variable que causa que alguna de estas crezca o decrezca en cierto sentido. ¿Querés profundizar en este tema del error estadístico de los gráficos de que el título paga más? Bueno, te voy a dejar este artículo de Pablo Fernández, un desarrollador de software que lo explica perfectamente. Este es un clásico total. Acá tenés el plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN. Decime vos, ¿a dónde está la materia que te enseña a aprender? Bueno, ahora, fuera de bromas, digamos la verdad. Es cierto que todos nosotros aprendemos de una forma y con un ritmo distinto. Lo que a mí me toma horas, a otro puede tomarle minutos. Y otras cosas que a mí me toman minutos, a otro puede tomarle horas. Cada uno tiene un ritmo, un estilo y una forma de aprender diferente. Y algo que tenés que saber es que este sistema educativo, particularmente el que se ve en la universidad, fue creado en la época de la Revolución Industrial, hace 200 años. Era una época de la historia distinta, en donde se estaba pensando en la producción y en el consumo masivo, y en donde los alumnos tenían que estar sentados en un anfiteatro todos juntos tratando de memorizar todo lo posible para después explotar esos conocimientos en el ámbito laboral. Esto dista de ser lo que nosotros vivimos hoy en día en la era de la información. Y si estás de acuerdo con la premisa anterior, en la que todos aprendemos de forma diferente y a un ritmo diferente, un sistema en el que tenemos a 100 alumnos, de nuevo, en un anfiteatro, escuchando al mismo profesor, al mismo tiempo, haciendo los mismos ejercicios en el mismo momento, jamás podrá satisfacer las necesidades de todos los alumnos y esas diferencias que existen en los ritmos y las formas de aprender. Y por lo tanto, podemos afirmar que de esta manera es imposible que el sistema educativo actual, particularmente el universitario que nosotros vemos día a día, nos enseñe a aprender. Como dijimos en un principio, la información está democratizada. Es raro escuchar o leer sobre universidades que tienen información a la cual no puedes acceder tú mismo con una simple búsqueda en Google. Y no solo te estoy hablando de tecnología de la información, de software y también de hardware, sino información sobre carreras para las cuales la ley exige un título universitario, como por ejemplo medicina y abogacía, está todo ahí en internet. Te reto a buscar ese tema que crees que solamente se enseña en las universidades y que no está en otro lado en Google en este momento y decirme aquí en los comentarios si no lo encontraste. Esto me lo dijeron desde profesores que tuve en la universidad hasta gente que leí por ahí en Twitter comentando en el tweet que hice esa vez. Esto es falso, es absolutamente falso. De hecho, hasta los términos se utilizan como sinónimos. Programador con software engineer, con ingeniero de software. Seguramente, al hacer esta comparación, al decir que el ingeniero es el gerente, es el arquitecto y el programador es el albañil, te estarás confundiendo un poquito con el rol de arquitecto de software, que es el que se encarga, de manera similar a como lo hace un arquitecto en una construcción, de diseñar la estructura de una pieza de software. Ahora, esto no es como la medicina. Cuando uno se recibe de médico, puede ejercer como médico clínico y hacer cosas básicas de la carrera. Pero esto no pasa en tecnología. Puede que sí, en algunas empresas chiquitas o viejas, pero lo que se suele ver dentro de la industria tecnológica es una diversidad de roles con los cuales nosotros llegamos a la construcción de un producto final. Y estos roles pueden ser, por ejemplo, el front-end developer, el back-end developer, el data scientist, el arquitecto de software, el project manager, etc. Es decir, no existe un ente que pueda hacer todo, que pueda manejar un departamento de tecnología completo. Esto es absolutamente impensable y es lo que se le ha hecho creer a todas las personas que estudian carreras como ingeniería en sistemas o ingeniería en computación. No, no existe una persona que pueda hacer todo. En tecnología hay roles y hay partes que se comunican entre sí para lograr los objetivos. Por lo tanto, te puedo decir desde ya que este mito es completamente falso. Hablemos un poquito de las universidades como negocio. Así como otras entidades similares en el mercado, las universidades cumplen un rol en el mismo.
Y en el mundo nosotros podemos encontrar dos grandes tipos. Las universidades públicas, financiadas con impuestos que paga la gente perteneciente a un país, y las universidades privadas, financiadas con una cuota, pagada por el estudiante o por los responsables de este estudiante. Ahora, ¿no te resuena, no te parece extraño que, habiendo tanta diversidad de carreras y especialidades, todas se enseñen de la misma forma? Es decir, que en todas tengamos a todos los alumnos sentados en un aula, en un anfiteatro, parejos, escuchando al mismo profesor y realizando exactamente los mismos ejercicios. No importa si sea tecnología, medicina, veterinario, turismo. Bueno, esto pasa por una razón. Y esa razón es que la innovación paga poco. Sí, así como lo estás escuchando, la innovación, el cambio, paga poco. Especialmente en la educación pública. ¿Por qué? Porque sin importar lo que haga la institución, sin importar lo que haga el país sobre esta institución, el alumno va a seguir yendo. Porque va a seguir queriendo tener ese título, porque tiene la creencia de que va a ser necesario para ejercer esa profesión y aplicar esos conocimientos que él quiere obtener. En algunos casos va a ser verdad, como en medicina porque la ley lo exige, y en otros casos no, como en tecnología de la información. Y esta falta de innovación, esta ausencia de cambio, implica algunos efectos secundarios, y algunos efectos secundarios atroces también. Y habrás escuchado hablar a alguno de tus amigos o los habrás mencionado tú mismo en alguna reunión por ahí que tuviste. Como por ejemplo, el hecho de tener profesores mediocres que no saben enseñar la materia para la que fueron contratados, te insultan, se pasan toda la clase hablando de algo ajeno a la misma o te juzgan e incluso te aprueban o desaprueban por tu apariencia física. Podemos encontrar programas de estudios desactualizados y arcaicos. Y por darte algunos ejemplos, el de mi ciudad en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información es del año 2005. Y ni hablar de la carrera que yo estudié en mi universidad, que tiene más de 15 años para un rubro que se actualiza todos los días. Y la que me parece a mí la más estúpida y absolutamente sin sentido, la imposibilidad de usar el Internet en un examen. ¿Has visto que no te permiten en la gran mayoría de universidades utilizar el celular para resolver una prueba? Algo que nosotros hacemos todo el tiempo en el trabajo como desarrolladores de software, para los que me entienden. Todo el tiempo estamos ahí buscando en Google, buscando Stack Overflow, la respuesta a este algoritmo, a este problema. ¿Y cómo puede ser que en una clase, en un examen, nosotros no podamos sacar el celular y podamos buscar el siguiente paso que necesitamos para poder llegar a resolver ese problema? Es impensable, es absolutamente algo que dista de ser lo que se da en la realidad, lo que se da en el ámbito laboral. Y si las universidades supuestamente te preparan para participar en este ámbito laboral, ¿qué están haciendo? Y no solo eso, resulta que también estudiar en una universidad te puede salir más caro que hacerlo de forma autodidacta. Porque sí, para estudiar, por ejemplo, dentro del camino autodidacta que yo te propuse, lo que necesitas son dos cosas. Una computadora, más o menos la vas a encontrar a $200 en Amazon, la más económica, y una conexión a internet. En Argentina, actualmente, los 50 megas de fibra óptica, lo más o menos aceptable para poder estudiar y para poder trabajar incluso, está a $10 al mes. Haciendo los cálculos finales, esto te va a dar un total de $320. Ahora, si querés estudiar, por ejemplo, en una universidad pública, vas a tener que costearte el transporte. Más o menos yo le calculo $1 por día, siendo generoso, entre ida y vuelta en bus / colectivo a tu casa. Vas a tener que calcularle la comida por día. Esto es opcional, a veces no se da, que va a tener más o menos un costo de, pongámosle, $5 al día. Y vas a tener que también añadirle el costo de los apuntes. Más o menos unos $10 para todo el año. Pongámosle. Si hacemos los cálculos y suponemos que este gasto lo vamos a tener durante 180 días de clases, tendríamos un total de $1090. Y sí, a ver, me vas a decir, no, pero es que yo me voy caminando a la facultad. No, pero es que yo no como en la facultad. Y sí, puede ser. De hecho, ¿sabes qué? Puede ser que vayas a la universidad pública y acabes no gastando nada. Acabes yendo totalmente gratis. Esto es totalmente posible. Pero no me vas a decir que a largo plazo
no es barato hacerlo de manera autodidacta. Porque sí, el estudio, así como cualquier otra acción que nosotros hacemos en nuestra vida, es una inversión. Una inversión que va a tener un rédito, que va a tener un retorno, que después cuando nosotros vayamos a aplicar esos conocimientos en un trabajo vamos a obtener una remuneración con lo que vamos a recuperar lo que nosotros gastamos en ese mismo estudio. Y en el primer caso, con $320 durante un año, nosotros podríamos aprender perfectamente los conocimientos que nos permitirían acceder a un trabajo en, por ejemplo, el área de tecnología de la información, que es en la que yo me muevo. Ahora, no me pidas que haga la comparación entre aprender de manera autodidacta y estudiar en una universidad privada porque es algo absolutamente impensable. Las universidades privadas, por el simplemente hecho de tener una cuota cada mes, hace que sea a largo plazo más caro que estudiar de forma autodidacta. Y ni hablar de las universidades privadas de primer mundo, en las que la gente tiene que ahorrar durante toda una vida y a veces endeudarse hasta la muerte para poder pagar esos estudios. Entonces, ¿se pueden hacer ambas cosas? Es decir, ¿se puede ser un autodidacta y también ir a la universidad? La respuesta es sí, pero recuerda siempre hacerte la pregunta: ¿estás siendo más libre? ¿Lo que estás haciendo te da más tiempo o te lo quita? Si respondes esas dos preguntas y tu objetivo sigue siendo el mismo, adelante. Te quiero dar por último algunas recomendaciones personales para tu camino en tecnología de la información. Si ese es el área que estás estudiando y en la que querés especializarte y ser alguien el día de mañana. Si ya tenés experiencia, entonces confía en tu habilidad de buscar en Google y mejorala, porque al final es eso lo que paga en el área de la tecnología, el saber buscar en Google, el saber buscar las respuestas a tus problemas en Internet. Y si no tenés experiencia, está bien buscar una guía, está bien buscar una estructura que te dé los primeros pasos para poder lograr tu objetivo. Hay un montón ahí en Internet como las que yo te di para el ejemplo de desarrollo web. Y si no sabes incluso cómo buscar una guía, pregúntame. Mandame un mensaje por Twitter, etiquetame en Twitter y yo te voy a responder. O mandame un mensaje privado por Instagram, por ejemplo. Si no lo hago porque estoy muy ocupado y realmente el mensaje se me pasó, publicalo de todas maneras en esa red social y seguí a personas influyentes en el tema. Porque algo que hace especial a la comunidad de la tecnología es que es tan unida que cualquiera de los miembros se va a esforzar un montón en responderte. Pero es que a mí la universidad me obliga a estudiar y la verdad es que yo no tengo la voluntad para sentarme y hacerlo yo mismo. Yo necesito de alguien que esté ahí y que me diga qué es lo que tengo que hacer. Bueno, entonces déjame decirte que tu problema no es el que nosotros debatimos en este video. No es si deberías ir o no a la universidad. Tu problema es un problema de autoestima y de amor propio. Y para resolver ese problema, yo te puedo recomendar, por ejemplo, esto. Este gatito. Psicología del éxito. Es mi libro favorito. Es de hecho un libro que me ayudó a resolver un montón de situaciones que yo tenía en mi vida. Escrito por Mario Luna. Mario no me paga por recomendar su libro, realmente lo hago de corazón porque me parece la manera más rápida y más eficiente de salir de un pozo si es que estás dentro de uno en tu vida. Y si decís que no tenés voluntad para estudiar por vos mismo, déjame decirte que sí, estás en uno. Ahora, ¿cuál es mi visión del futuro? ¿Qué espero que pase? ¿Qué me gustaría que pase después, cuando pasen los años, las décadas quizás? Bueno, quisiera que lo mismo que nosotros vivimos, ese sueño que vivimos todos los que estamos en tecnología, ese realmente privilegio que tenemos al poder estudiar y poder trabajar simplemente con una computadora sin necesidad de obtener un título, le sucede también a otras carreras, a otras áreas del conocimiento. Imagina un futuro en el que uno aprende medicina y se puede hacer un médico extremadamente bueno, certificado de una manera, por ejemplo, tecnológica, sin la necesidad de que una persona o un grupo de personas te califiquen y te digan, sí, vos sos médico o no, vos no sos médico y te den o no un papel. Porque, a fin de cuentas, ¿acaso lo que hace o piensa otra persona sobre vos? Y de hecho, aún más, si esta persona define algo sobre vos, como por ejemplo qué vas a hacer o no en la vida, ¿te hace más o menos libre? ¿Qué rol cumple esto
de acuerdo al valor de la libertad del que hablamos al principio. Y si tenés que tomar una decisión al final de este video, yo al principio te dije que enciendas el sentido crítico. Bueno, ahora al final, para esa decisión que probablemente tengas que tomar, si estás en la duda de si seguir o no la carrera, yo te voy a recomendar un consejo que a mí me dio un gran profesor que tuve alguna vez. Usa el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Yo decidí dejar la universidad. ¿Y vos? ¿Qué elegís? Vamos a ver qué tal quedó y vamos a ver qué quilombitos se arma en Twitter.